A los 73 años creí que conocía todas las formas de humillación que un matrimonio podía traer. Pero cuando mi nuera invadió mi habitación a las 3 de la madrugada exigiendo que me saliera porque ese espacio era suyo por derecho, y mi hijo simplemente abrió la puerta y dijo: «Mamá, solo haz lo que ella quiere», entendí que llevaba décadas financiando mi propio desprecio. Lo que hice después sorprendió a toda la familia y finalmente me devolvió algo que había perdido hace mucho tiempo: mi dignidad. Pero antes de continuar, comprueba si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este vídeo. Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. 3 de la madrugada. Los golpes en la puerta no fueron delicados, fueron violentos. 4 golpes secos seguidos, luego su voz aguda y sin ninguna vergüenza. «Quiero esta habitación ahora, doña Lucía. Levántese de ahí». Me desperté con el corazón a mil. Ese tipo de susto que en un adulto mayor puede terminar mal. La tensión, que controlaba con medicina a diario, me dio un vuelco en el pecho. Tardé unos segundos en entender dónde estaba: en el hotel de lujo en la Sierra de Madrid, el viaje de aniversario de bodas de mi hijo que yo misma pagué. La habitación con chimenea que elegí porque mi espalda ya no aguanta el frío. Mis articulaciones se quejan de noche, especialmente cuando baja la temperatura en la montaña, y planeé cada detalle de este viaje pensando en mi comodidad básica. No era lujo, era necesidad. El golpe vino de nuevo, más fuerte. Esta vez fue una patada. Oí el impacto del pie contra la madera, un sonido sordo que hizo vibrar el cuadro en la pared. «Doña Lucía, no lo voy a repetir. Esta habitación tiene jacuzzi y yo me lo merezco más que usted». Era Marta Torres, mi nuera, la mujer que mi hijo había elegido hace 3 años después de prometerme que esta vez sería diferente, que esta vez había encontrado a alguien de verdad, alguien que lo iba a hacer feliz, alguien que lo iba a completar. Yo le había creído porque una madre cree, incluso cuando no debería, incluso cuando todas las señales gritan que eso va a salir mal. Me había tragado mis primeras impresiones. Había ignorado la forma en que me hablaba en los primeros encuentros, como si yo fuera la empleada del hogar y no la madre del novio. Lo dejé pasar porque quería que mi hijo fuera feliz y si él la había elegido, entonces yo la iba a aceptar. En los primeros meses intenté construir una relación. La invitaba a comer, le preguntaba por su trabajo, le halagaba la ropa, el peinado, intentaba ser la suegra maja, la que no se mete, la que no critica, la que ayuda sin pedir nada a cambio. Pero con el tiempo me di cuenta de que para Marta yo no era una persona, era un recurso, un cajero automático con piernas y sentimientos al que podía ignorar cuando quisiera. Me senté en la cama despacio con las articulaciones protestando. Mi rodilla derecha, que me operaron hace 2 años, se trabó un poco. Me puse las gafas que están en la mesita de noche y busqué mi bata con la mano temblorosa, no de miedo, sino de indignación. 3 de la madrugada en un hotel que yo pagué, en un viaje que yo organicé, que planeé durante meses, comparando precios, leyendo reseñas, hablando al hotel para confirmar cada detalle sobre accesibilidad y confort para adultos mayores, y alguien me estaba echando de mi propia habitación como si fuera un estorbo. Me puse la bata despacio, sintiendo cada músculo de mi cuerpo protestar. 73 años no son 20. El cuerpo se queja, duele, pide tiempo. Pero la cabeza estaba clara como el agua. Caminé hasta la puerta, apoyándome en el bastón que siempre dejo al lado de la cama para emergencias y abrí solo una rendija. En el pasillo, Marta estaba de brazos cruzados, vestida con un pijama corto que parecía más ropa de discoteca, todo de satén rosa, el cabello suelto cayendo perfecto sobre sus hombros como si acabara de salir de la peluquería. La expresión de quien está acostumbrada a salirse siempre con la suya. Atrás de ella, mi hijo Javier, cabizbajo, con las manos en los bolsillos del chándal, los hombros caídos, esa postura de quien no quiere estar ahí, pero tampoco tiene el valor de decir que no. «Mamá», empezó él sin mirarme a los ojos, con esa voz baja y cansada que conocía tan bien. «Marta no puede dormir en su habitación. La cama está muy dura, le duele la espalda. ¿Te importa si cambiamos?» Miré a mi hijo, ese hombre de 42 años, que crié sola después de que su padre, Manuel Ortega, me dejó con 2 trabajos y una cuenta cero. Miré ese rostro que conocía mejor que el mío, esos ojos que vi crecer, aprender a leer, llorar por el acoso en el colegio, brillar el día de la graduación. Miré y no reconocí casi nada. El hombre que estaba ahí en el pasillo no era el niño que crié. Era un extraño usando la cara de mi hijo. «Javier, son las 3 de la madrugada», dije bajo tratando de mantener la calma.
respirando profundo como me enseñó la doctora para cuando se me subiera la tensión. Tengo 73 años. Elegí esta habitación porque tiene la calefacción adecuada y porque mi espalda necesita una cama firme. ¿Sabes que tengo una hernia discal? ¿Sabes que no puedo dormir en cualquier lugar? Marta puso los ojos en blanco de forma exagerada, soltando un suspiro teatral que retumbó en el pasillo vacío. Ay, por el amor de Dios, usted se puede dormir donde sea, ya está acostumbrada. Yo soy joven, necesito comodidad, necesito cuidados. Además, venimos aquí a disfrutar, no andar montando dramas por una habitación. Es solo un cambio, no le quita nada. Mi hijo no dijo nada, solo se quedó ahí en el pasillo frío del hotel esperando a que yo cediera. Como siempre, como cada vez que había bronca entre Marta y yo. Él simplemente se quedaba callado, esperando que yo fuera la razonable, la comprensiva, la que cedía para no armar un lío. Respiré profundo y sentí que algo distinto pasaba dentro de mí. No fue una rabia explosiva de esa que te hace gritar y dar portazos. Fue una claridad fría, cristalina, casi cortante, como si alguien hubiera encendido todas las luces de un cuarto oscuro y finalmente pudiera ver todo lo que estaba mal. Me había pasado 73 años siendo razonable, siendo la madre comprensiva, siendo la abuela que resolvía todos los problemas, siendo la mujer que pagaba las cuentas y luego fingía que era un favorcito, que no era nada, que todo estaba bien. Y ahí, a las 3 de la madrugada, con una nuera echándome de mi propia habitación que yo pagué, y un hijo que no movía un dedo en mi defensa, que no decía ni una palabra para defender a su propia madre, finalmente entendí con una claridad dolorosa. Yo le había enseñado a mi hijo a faltarme al respeto. Le había enseñado durante años de pequeñas concesiones, de está bien, de no hay problema, de yo me las arreglo, que yo no tenía límites, que yo era infinita, que siempre iba a ceder. No, dije, así de simple. Una palabra corta que salió de mi boca con un peso enorme. Marta parpadeó sorprendida de verdad, como si le hubiera hablado en otro idioma. ¿Cómo que no? No voy a cambiar de habitación. Volved a la vuestra. Mi hijo finalmente levantó la cabeza y vi en sus ojos una mezcla de sorpresa e irritación. Mamá, no empieces. Es solo una noche, mañana lo arreglamos. Siempre has sido tan flexible, tan tranquila. ¿Por qué te pones difícil ahora? Flexible, tranquila. Las palabras que usan para la mujer que no se defiende. Las palabras bonitas para decir felpudo. Javier, dije mirándolo directo, obligándolo a darme la cara. Le estás pidiendo a tu madre de 73 años con problemas en la columna que se salga de su habitación a las 3 de la madrugada con este frío, porque a tu esposa se le antojó el jacuzzi. Marta se cruzó de brazos con fuerza, poniéndose roja. No es solo por el jacuzzi, es porque me lo merezco. Yo soy la esposa, yo tengo la prioridad en esta familia. Usted ya disfrutó su vida, ya tuvo su tiempo. Ahora es mi turno. Sentí esas palabras como una bofetada. Ya disfrutó su vida. Como si la vida a los 73 fuera pura sobra. Como si yo no sintiera frío, dolor, cansancio, como si fuera un mueble viejo que pueden arrumbar en un rincón cuando ya no estorba. Como si mis 73 años de trabajo, de sacrificio, de levantarme a diario aunque quisiera tirar la toalla, no valieran nada. Volved a vuestra habitación, repetí, esta vez con la voz más firme, sintiendo una fuerza que subía desde el fondo de mi pecho. Marta soltó una risa corta, sin gracia, una risa de burla. ¿Ves, Javier? Te dije que tu mamá iba a montar un drama. Le encanta ser el centro de atención. Le encanta hacernos sentir mal, siempre es lo mismo. Mi hijo se rascó la nuca. Ese gesto que hace desde pequeño cuando no quiere tomar partido, cuando quiere que el problema se resuelva solo. Mamá, solo por esta vez, por favor, para que podamos dormir en paz. Para que podamos dormir en paz. Como si el sueño de ellos valiera más que el mío. Como si mi cuerpo de 73 años no necesitara descanso de verdad. Pude haber cedido. Dios sabe que pude. Pude haber cogido mi bastón, mi bolso con las medicinas para la tensión y la diabetes, mis sandalias ortopédicas e irme a esa habitación más pequeña, fría, con cama dura y sin buena calefacción. Pude haber dormido fatal, despertado con la espalda bloqueada, tomado pastillas extra para el dolor y fingido que todo estaba bien en el desayuno. Lo había hecho toda la vida. Cada vez que había conflicto, yo cedía. Yo era la que soltaba.
Yo era la comprensiva. Pero esta vez algo en mí dijo, ya basta, hasta aquí hemos llegado. No, dije otra vez y cerré la puerta. Oí a Marta explotar del otro lado. Esto es absurdo. Es una egoísta. ¿Ves, Javier? Tu madre solo piensa en ella. Le importamos una mierda. Luego se queja de que no ve a los nietos, que no le hablamos. Es por esto, porque es imposible. Me recargué en la puerta por dentro y me quedé ahí escuchando con la mano temblando en el pomo. Mi hijo no me defendió. No dijo ni una palabra en mi defensa, solo murmuró algo bajo que no alcancé a oír y los dos se fueron por el pasillo. La voz de ella se oía con quejas, groserías y ofensas que se iban alejando. Regresé a la cama y me acosté, pero no pude dormir. Me quedé mirando al techo, viendo las sombras de la chimenea bailar, sintiendo el peso de décadas de pequeñas humillaciones que acepté con una sonrisa. Porque era madre, porque era abuela, porque debía ser ejemplo de bondad, de paciencia, de comprensión infinita. Pero la bondad que se vuelve felpudo no es bondad, es miedo a que te rechacen. Es miedo a quedarte sola. A las 6 de la mañana me levanté. Mi cuerpo estaba adolorido. No pegué ojo en toda la noche, pero mi cabeza estaba extrañamente clara. Me bañé largo rato, dejando que el agua caliente me masajeara la espalda. Me puse mi ropa de siempre, ese pantalón cómodo y mi jersey de lana. Me recogí el cabello con horquillas y bajé al desayuno usando el ascensor despacio, apoyada en mi bastón. El restaurante estaba casi vacío, solo unos cuantos huéspedes madrugadores. Me serví mi café negro sin azúcar, como me mandó la doctora, un poco de pan integral, una rebanada de queso fresco y me senté en una mesa cerca de la ventana, desde donde podía ver las montañas de la sierra cubiertas de neblina. Fue ahí, mientras masticaba despacio porque mi dentadura nueva todavía me molestaba un poco, que vi la notificación en el móvil. Un mensaje del banco, de esos automáticos. Intento de cargo por la cantidad de 800 euros. Transacción declinada por falta de saldo. Verifique su cuenta. Mi corazón dio un salto. Abrí la aplicación con las manos temblorosas, tardando porque todavía no me aclaro bien con la tecnología. El intento de cargo era del hotel. Servicios extras. Upgrade a Suite Premium. Spa completo para 2 personas. Cena especial en el restaurante gourmet, champán importado. Todo a mi nombre, todo intentando usar mi tarjeta. Yo no había pedido nada de eso. Respiré profundo, sintiendo que la tensión se me subía otra vez, esa opresión en el pecho. Saqué la pastilla que siempre traigo en el bolso y me la puse debajo de la lengua. Esperé. Respiré y entendí con una claridad helada. Habían intentado transferir la reserva entera. Habían intentado usar mi tarjeta para pagar la habitación que Marta quería. Esa habitación con jacuzzi y terraza privada que costaba casi el doble que la mía. Sentí un frío que me recorrió la espalda. No era solo falta de respeto, era un uso calculado, era un abuso financiero premeditado. Y yo había permitido este tipo de cosas por demasiado tiempo. Terminé mi café con una calma forzada, cogí mi bolso y fui a la recepción. La chica, una jovencita de uniforme impecable, me saludó con una sonrisa profesional. Buenos días, doña Lucía. ¿En qué puedo ayudarla? Me gustaría hablar con el gerente, por favor. Es urgente. 10 minutos después estaba en una oficina privada sentada frente a un hombre de traje gris que escuchaba con atención mientras yo le explicaba, con voz tranquila pero firme, que hubo un intento de cargo no autorizado a mi nombre durante la madrugada. ¿Usted es la titular de la reserva? Preguntó tecleando algo en el ordenador. Sí, yo hice la reserva hace 2 meses. Soy la titular y quiero que quiten mi tarjeta de cualquier cargo adicional inmediatamente. También quiero un reporte detallado de todos los intentos de cambios hechos en mi reserva desde que llegamos. El gerente tecleó más, frunció el ceño, dio unos clics y asintió lentamente. Entiendo. Sí. Aquí aparece que hubo una solicitud de mejora de habitación a las 11:47 de anoche. Y también veo aquí un intento de transferencia de titular de la reserva a las 2:15 de la madrugada. 2:15 de la madrugada, 45 minutos antes de que me aporrearan la puerta a gritos. Cerré los ojos por un segundo, sintiendo la traición como una puñalada. Lo habían planeado. No fue un impulso del momento.
No fue que Marta tuviera un berrinche porque la cama estaba dura. Fue cálculo. Primero intentaron hacer el cambio por internet. Seguro quisieron usar mis claves de alguna forma y cuando no pudieron, vinieron a despertarme a patadas para sacarme de la habitación a la fuerza. Quiero todo eso por escrito, dije abriendo el bolso y sacando mis gafas de lectura. Con horarios exactos, el empleado que lo procesó, los intentos que se hicieron, todo. Y quiero que mi tarjeta sea borrada completamente de la reserva ahora mismo. Cualquier gasto adicional se le debe cobrar directamente a quien lo pida, no a mí. El gerente asintió dándose cuenta por mi postura de que la cosa iba en serio. Perfectamente, doña Lucía. Voy a preparar el informe y hacer el retiro inmediato de su tarjeta. También registraré este incidente en el sistema del hotel. ¿Desea poner una reclamación formal? Lo pensé un segundo. ¿Reclamación formal contra mi propio hijo? Pero luego me acordé de la puerta vibrando por los golpes, de la voz de Marta llamándome vieja egoísta, y de mi hijo ahí parado en el pasillo sin decir ni mu. Por ahora solo quiero el reporte y la protección de mi tarjeta, dije. Pero quiero que quede registrado que hubo ese intento. Me entregó un documento sencillo, impreso ahí mismo, confirmando el retiro de mi tarjeta y el historial de los intentos. Leí cada línea despacio, porque mi vista ya no es la misma, y firmé con mi letra temblorosa pero legible. Cuando salí de esa oficina, ya no era la misma mujer que entró. Había algo diferente en mi pecho. No era ligereza todavía, era determinación. Regresé al restaurante, a esa mesa cerca de la ventana y pedí otro café, solo por tener algo en las manos mientras pensaba, mientras repasaba mentalmente los últimos 3 años desde que Javier se casó con Marta. Yo crié a mi hijo sola. Manuel Ortega se fue cuando Javier tenía 5 años. Salió de la casa diciendo que iba a por tabaco y nunca volvió. Se esfumó como el humo. Nos dejó a mí y a un niño pequeño sin nada. Tuve que trabajar en 2 lugares para mantener la casa en Madrid. Fui costurera de día haciendo dobladillos de pantalones y ajustes de vestidos para las señoras del barrio de Salamanca. Y de noche hacía limpieza en un edificio de oficinas en la Castellana. Llegaba a casa a las 11 de la noche, me levantaba a las 5 y en medio de todo todavía tenía que ser madre, hacer la comida, ayudar con los deberes, ir a las reuniones del colegio. Ahorré cada céntimo para darle estudios, para que tuviera buena ropa, para que no extrañara a su padre. Me privé de todo. Nunca me compré ropa nueva, nunca fui a la peluquería, nunca salí con amigas. Todo lo que ganaba era para asegurar que mi hijo tuviera una vida digna. Y cuando creció y empezó a trabajar, seguí ayudando. Siempre quería ir a la universidad, yo pagué la mitad de la matrícula. Quería un piso, yo di la entrada. Necesitó coche para el trabajo, yo le presté el dinero que nunca me devolvió. Pensé que estaba siendo una buena madre. Pensé que lo estaba apoyando. Pero ser buena madre no significa ser una madre sin límites. Ser buena madre no significa ser un banco que acepta todo callada. Mi móvil vibró en la mesa. Era un mensaje de Javier. Mamá, tenemos que hablar. Baja al lobby a las 9. ¿Es en serio? Miré el mensaje y no contesté. Todavía no. Necesitaba terminar mi café, juntar mis pensamientos, prepararme para lo que venía. A las 9 bajé. Usé el ascensor otra vez, despacio, agarrándome fuerte del bastón. Mi rodilla estaba peor hoy, quejándose de que no dormí bien. Javier estaba sentado en un sofá de piel cerca de la chimenea eléctrica del lobby con Marta al lado. Ella llevaba unas gafas de sol enormes dentro del hotel, como si fuera una celebridad ofendida por la vida. Mi hijo tenía la expresión cansada de siempre, esa de quien carga un peso que no le toca, esa cara de víctima permanente. Cuando me vio cojeando con el bastón, se levantó. Mamá, siéntate aquí. Me senté en un sillón aparte, marcando distancia. Puse el bastón recargado en el brazo del sillón. ¿Qué has hecho? Preguntó bajo, tenso, mirando a los lados para ver si alguien oía. ¿Qué he hecho de qué? Bloqueaste la tarjeta. Fuimos a desayunar y dio error. Marta quería pedir un masaje en el spa y también dio error. Quiso comprar unas cosas en la tienda del hotel y otra vez error. ¿Qué está pasando? ¿Por qué haces esto? Respiré profundo, sintiendo que la tensión amenazaba con subir de nuevo. Quité mi tarjeta de la reserva.
Marta se quitó las gafas de sol con un movimiento dramático y me miró con puro coraje, con los ojos inyectados en sangre. ¿A qué está jugando? ¿Verdad? Quité mi tarjeta, repetí despacio, marcando cada palabra. Vosotros intentasteis hacer una mejora de habitación y cobrarlo a mi nombre sin preguntarme. Intentasteis a las 2 de la madrugada cambiar el titular de la reserva, así que protegí mi dinero. Mi hijo se pasó la mano por la cara frotándose los ojos. Mamá, fue solo un malentendido, un error del sistema. Pensamos que querrías que disfrutáramos mejor el viaje. Solo estábamos intentando mejorar las cosas para todos. ¿Disfrutar mejor con mi dinero? Pregunté manteniendo el tono calmado pero firme. Javier, intentasteis sacarme de mi habitación a las 3 de la madrugada y antes de eso intentasteis usar mi tarjeta para pagar casi 800 euros en lujos que yo no autoricé. Marta se cruzó de brazos con fuerza, poniéndose roja de rabia. La culpa es toda de usted. Si simplemente se hubiera cambiado de habitación como cualquier persona normal, nada de esto habría pasado. Pero no quiso ponerse difícil. Quiso llevar la contraria. Siempre ha sido así, siempre montando bronca. Miré a esa mujer de 28 años, guapa, acostumbrada a conseguir lo que quiere con una sonrisa o un berrinche. Y vi con claridad cristalina. No había aprendido todavía que el mundo no gira a su alrededor. No había aprendido que no se puede tratar a las personas, especialmente a los mayores, como objetos desechables. Y mi hijo, en lugar de enseñarle eso, en lugar de poner límites, había elegido ser cómplice. Marta, dije calmadamente, con una tranquilidad que me sorprendió. Yo pagué este viaje de mi bolsillo con el dinero que junto de mi pensión. Yo elegí el hotel, comparé precios durante semanas, reservé las habitaciones, puse mi tarjeta como garantía. Tú y Javier vinieron como mis invitados, no como dueños, no como los que mandan. Ella soltó una risa indignada echándose el cabello para atrás. ¿Invitada? Soy su esposa. Soy parte de esta familia. Tengo más derecho que usted, que ya es vieja y ya vivió su vida. ¿Derecho a qué? Pregunté ladeando la cabeza. A mi dinero, a mi dignidad, a mi descanso. Mi hijo se levantó nervioso, empezando a caminar de un lado a otro. Mamá, ya basta, estás exagerando todo. Marta solo quería comodidad, solo quería disfrutar el viaje que tú misma pagaste. No es pecado querer las cosas buenas de la vida. No es pecado querer, acepté asintiendo despacio. Pero intentar usar mi nombre y mi tarjeta sin mi permiso, eso ya es otra historia. Eso tiene un nombre, Javier. Se llama uso indebido de datos financieros. Javier se puso pálido. ¿Estás diciendo que intentamos robarte? ¿Estás llamando ladrón a tu propio hijo? Estoy diciendo que intentasteis usar mi dinero sin mi permiso y que pateasteis mi puerta a las 3 de la madrugada para sacarme de mi habitación y que ahora me estáis tratando como si yo fuera el problema, como si yo fuera la que está mal. Marta se levantó también furiosa, con las manos temblando. No puedo creer esto. Es una vieja egoísta y amargada. Javier hace todo por usted. Deja tantas cosas de lado y usted no lo valora, solo piensa en usted. Sentí esa palabra, vieja, entrar como un cuchillo otra vez, no por la palabra en sí, que es solo un hecho, sino por el desprecio inmenso con que la dijo. Por el veneno con que la escupió. ¿Javier hace todo por mí? Repetí despacio, dejando la pregunta en el aire. Marta, yo pago el alquiler de vuestro piso desde hace 2 años, desde que os casasteis. Yo compré el coche que conduces, ese rojo que tanto te gusta. Yo cuido a vuestros hijos, a mis nietos, cada semana, todos los martes y jueves, para que vosotros podáis salir, trabajar, tener tiempo libre. Yo pagué este viaje enterito. Entonces, dime con toda sinceridad, ¿quién hace todo por quién? El silencio que cayó fue pesado como el plomo. Mi hijo tragó saliva. Mamá, tú siempre ofreciste esas cosas. Siempre dijiste que querías ayudar, que era un gusto. Nunca te habías quejado. Ayudar no es que te tomen el pelo, Javier, respondí, sintiendo mi voz más firme. Ayudar no es volverse un cajero automático. Ayudar no es que te echen de la habitación que tú pagaste. Marta tiró su bolso de marca al sofá con fuerza, haciendo ruido. Yo no voy a quedarme aquí oyendo esto. Es ridículo. Vámonos, Javier.
Tu madre está siendo completamente ridícula y ofensiva. Mi hijo me miró, luego a ella, y vi en ese segundo congelado como elegía de nuevo. La eligió a ella como siempre había hecho desde que se casaron. Mamá, luego hablamos. Cuando estés más tranquila, más racional. Estás nerviosa, alterada. Te entendemos, no dormiste bien. Cuando estés más tranquila, como si el problema fuera mi tono y no la situación, como si yo fuera la loca, la descontrolada, la problemática. Se alejaron. Marta se iba quejando fuerte de lo imposible que yo era, de cómo estaba echando a perder el viaje, de que ella no merecía ese trato. Y yo me quedé ahí sola en el lobby, lleno de extraños, con la certeza de que había tomado la decisión correcta, tal vez tarde, pero correcta. Subí a mi habitación, le puse los 2 seguros a la puerta y llamé a mi hermana Isabel, la única persona en mi vida que siempre me ha dicho la verdad, sin filtros, sin miedo a lastimarme cuando necesitaba oírlo. Lucía, contestó animada como siempre. ¿Cómo va el viaje? ¿Te estás divirtiendo? Le conté todo. Los golpes en la puerta a medianoche, la patada, el intento de cargo no autorizado, la humillación en el lobby, las acusaciones. Escuchó en silencio total y al final suspiró tan profundo que lo oí por el teléfono. Hiciste bien, dijo firme con esa voz decidida que siempre me calmaba. Debiste haber hecho eso hace años. Siempre te lo dije, Lucía. Siempre. Estabas criando a un niño adulto, un hombre que no sabe resolver nada solo porque siempre ha tenido a su mami para que le arregle todo. Soy su madre, Isabel. Una madre ayuda, una madre apoya. Yo debía haber ayudado a mi hijo. Ayudaste de más. Hay una diferencia entre ayudar y hacérselo todo. Tú le hiciste todo y aprendió que el amor de mamá no tiene límites, ni fondo ni fin. Pero sí tiene, Lucía. Tiene que tener, si no se vuelve abuso. Hablamos casi 1 hora. Me recordó todas las veces que pagué sus cuentas que no eran emergencias de verdad. Todas las veces que cedí en cosas importantes porque era solo por esta vez. Todas las veces que me tragué el respeto porque la familia es lo primero. Pero una vez se vuelve costumbre, la costumbre se vuelve expectativa y la expectativa se vuelve un derecho en la cabeza de quien se acostumbró. ¿Te acuerdas cuando tenía 17 años y dijiste que ya no le ibas a dar la paga porque ya estaba trabajando? Preguntó Isabel. ¿Te acuerdas qué pasó? Me acordé. Javier me aplicó la ley del hielo. Se pasó 1 semana sin hablarme con cara de mártir hasta que no aguanté y le volví a dar dinero. Solo hasta que te estabilices, le dije. Tenía 22 años y seguía recibiendo. Ahí le enseñaste que el berrinche funciona, dijo Isabel, suave pero firme. Y Marta es solo la versión 2.0 de eso. Aprendió rápido que contigo la terquedad gana. Cuando colgué, me sentí más ligera, no porque la situación estuviera resuelta, sino porque alguien a quien respetaba me lo había confirmado. No estaba mal. No estaba siendo la vieja loca y egoísta. Estaba siendo finalmente una mujer con límites. Me acosté en la cama y me dormí. Por primera vez en días dormí profundo, sin la culpa arrullándome, sin preocupaciones despertándome a medianoche. Me desperté al final de la tarde con el cuerpo molido por el sueño pesado, pero con la mente más clara que en años. Había pasado tanto tiempo siendo útil que se me olvidó por completo hacer que me respetaran. Bajé a cenar sola. El restaurante del hotel estaba lleno, familias riendo, parejas charlando bajito con aire de luna de miel, niños corriendo entre las mesas. Pedí algo sencillo, un arroz con setas que estaba en el menú. Me senté en una mesa de rincón pequeña y comí despacio, saboreando cada bocado. Era raro cenar sola en un lugar lleno de familias, pero también era liberador. No tenía que fingir que todo estaba bien. No tenía que sonreír si no tenía ganas. A mitad de la cena, mi móvil vibró. Mensaje de Javier. Mamá, no tenemos dinero para pagar las cosas aquí. La tarjeta de Marta no tiene límite. La mía está al tope. Necesitas liberar tu tarjeta otra vez. ¿Es en serio? Leí y releí el mensaje. Sin dinero. No habían traído dinero propio, dinero planeado para un viaje que sabían que yo pagaría. Simplemente asumieron que yo iba a soltar todo. Como siempre. Escribí con mis dedos lentos en el móvil. Vosotros tenéis vuestras tarjetas. Usad lo que tengáis disponible.
La respuesta llegó volando. Mamá, no nos hagas esto. No tenemos límite suficiente para nada. Tú siempre pagas todo, siempre nos cubres. ¿Por qué te pones así ahora? ¿Qué hicimos tan grave? Tú siempre pagas. Eso resumía toda nuestra relación en 3 palabras. Contesté. Entonces vais a aprender a planear mejor. Vais a aprender que para viajar se necesita dinero ahorrado. Aparecieron los 3 puntitos, se quitaron, aparecieron otra vez, se volvieron a quitar. No llegó nada después. Él no sabía qué decir porque por primera vez en la vida yo no estaba cediendo. El banco de mamá había cerrado sus puertas. Terminé mi cena sin prisas. Pedí una manzanilla y regresé a la habitación. Encendí la chimenea, me senté en el sillón cómodo junto a la ventana y abrí la aplicación del banco. Miré mi cuenta, el dinero que había ahorrado durante años, décadas en realidad, trabajando duro hasta que mi cuerpo ya no pudo más, privándome de cositas para asegurar que siempre tuviera un colchón para emergencias. Y me di cuenta con una tristeza profunda. Estaba manteniendo a un adulto de 42 años que debería estar manteniendo a su propia familia. Yo estaba siendo el muro que le impedía crecer de verdad. Revisé el historial de transferencias de los últimos 3 años desde que se casó. Fui sumando mentalmente: alquiler, recibos de luz y agua cuando andaba apretado, la entrada del piso, el coche, reparaciones, ropa para los nietos, juguetes, viajes, emergencias que nunca lo eran. Pizzas, barbacoas, tele nueva, sofá, el frigo cuando se estropeó, dentista, médico privado cuando no querían esperar en la seguridad social. 15.000 euros. Había transferido en los últimos 3 años unos 15.000 euros, más de 5.000 por año. Una jubilación completa de mucha gente. Sentí un dolor en el pecho, no físico, emocional, un dolor de pérdida. Me había convertido en una fuente de dinero ambulante, no en una madre, no en una abuela. En una fuente, en un recurso, en un banco que siempre estaba abierto y nunca cobraba intereses. A la mañana siguiente, me levanté temprano otra vez. Mi cuerpo ya está acostumbrado a despertar con el sol, aunque no quiera. Bajé al desayuno, comí con calma, pan, queso, fruta, café sin azúcar y regresé a mi habitación. Fue cuando llamaron a la puerta. Esta vez no fue una patada, fue un toque normal, pero todo mi cuerpo se puso tenso igual. Abrí. Era Javier solo. Esta vez se veía cansado, con el cabello alborotado, como si no se hubiera peinado, con la barba de días, las manos en los bolsillos de una sudadera vieja. Mamá, ¿puedo pasar? Necesito hablar. En serio. Le di espacio y entró. Se sentó en la orilla de la cama. Yo me quedé de pie cerca de la ventana, de brazos cruzados. Hablé con Marta anoche, empezó sin mirarme. Está muy dolida. Cree que está siendo injusta, que nos estás castigando. Hasta lloró. No contesté, solo esperé a que siguiera. Mamá, sé que la fastidiamos ayer a medianoche, pero no tenías que cancelar la tarjeta. No tenías que humillarnos así. Estamos pasando vergüenza aquí en el hotel. No pudimos ni pagar la comida de ayer. Tuvimos que pedir que nos lo apuntaran, prometiendo que pagaríamos después. Eso es una humillación, mamá. ¿Y qué quieres que haga? Pregunté. Que liberes la tarjeta otra vez, que vuelvas a ser la madre que siempre has sido, la madre buena. Vuelve a ser tú. Vuelve a pagar sin quejarte. Vuelve a no tener límites. Javier, dije despacio, eligiendo las palabras con cuidado. Tienes 42 años, tienes un trabajo estable, tienes esposa, tienes 2 hijos hermosos. ¿Por qué sigues dependiendo de mí económicamente? ¿Por qué no puedes costear un viaje de 4 días? Se quedó callado, mirando al suelo como cuando era niño y le preguntaba quién había roto algo. Tú siempre ofreciste ayuda, repitió bajo, como si eso justificara todo. Y tú siempre aceptaste, respondí. Sin preguntarte si era justo, sin agradecer de verdad, sin respetar que yo también tengo límites, que también me canso, que también tengo cuentas que pagar. Levantó los ojos y vi dolor de verdad ahí. Yo te respeto, mamá. Claro que te respeto. ¿Respeto? Sentí que mi voz salía más firme, más fuerte. Javier, le abriste la puerta de mi habitación a las 3 de la madrugada a tu esposa para que me echara a gritos. Te quedaste ahí parado, callado,
mientras ella me decía vieja, egoísta, amargada. Intentaste usar mi tarjeta sin permiso para pagar casi 800 euros en lujos. Me mandaste mensaje pidiendo que liberara mi propio dinero como si tuvieras derecho automático a él. ¿Eso es respeto para ti? Apretó los labios con la nariz dilatada. Fue un error, una falta de juicio, pero errores cometemos todos. Un error es una vez, Javier, es tropezarse sin querer. Esto es un patrón, es un hábito. Es que crees que tienes el derecho. Javier se levantó de golpe, enfadado de verdad. Ahora ya está, mamá. Entendí el recado fuerte y claro. Ya te cansaste de ayudar a tu hijo. ¿Quieres que me las arregle solo? Que me joda. Vale. Mensaje recibido. Pero no tienes que humillarnos así frente a todo el hotel, frente a extraños. ¿Humillar? Repetí sintiendo que algo se rompía dentro de mí. Yo no humillé a nadie, solo dejé de pagar callada. Solo puse un límite. Por fin fue hacia la puerta, se detuvo con la mano en el pomo y volteó mirándome con una cara que mezclaba rabia y decepción. Te vas a arrepentir de esto. Marta no lo va a olvidar. Yo tampoco lo voy a olvidar. Y cuando seas vieja de verdad, cuando necesites ayuda, no nos vengas a buscar. Miré a mi hijo, a ese hombre que cargué en mi vientre, al que amamanté, al que enseñé a caminar, al que consolé en cada pesadilla y sentí una tristeza profunda, inmensa. Ya me arrepentí de muchas cosas, Javier. De haberte enseñado a faltarme al respeto, de haber hecho todo por ti cuando debí dejar que aprendieras a hacerlo solo. Pero no voy a volver a cometer el mismo error, eso me lo prometo a mí misma. Salió dando un portazo. No fue un portazo fuerte, fue un golpe de decepción, lo que de alguna forma dolió más. Me senté en el sillón y me quedé ahí quieta, con las manos temblando levemente. No estaba llorando, solo procesando, dejando que el dolor pasara de largo. Mi móvil vibró en la mesita. Mensaje de un número desconocido del hotel. Doña Lucía, le hablamos de recepción. Hubo otro intento de cambio en su reserva a las 10:23 de la mañana. Le pedimos que baje para confirmar si usted autorizó. Bajé de inmediato, agarrando fuerte mi bastón. En la recepción, el mismo gerente de ayer me esperaba, ahora con una cara más seria, más preocupada. Doña Lucía, su hijo estuvo aquí hace 20 minutos. Intentó cargar gastos extras a su cuenta otra vez. Dijo que tenía una autorización verbal suya, que ya habían hablado y arreglado todo. Intentó sonar muy convincente. Sentí que la sangre me hervía, la tensión queriendo subir otra vez. No autoricé absolutamente nada, nada de nada. Ya denegamos la solicitud, no se preocupe, pero queríamos confirmar con usted en persona. ¿Quiere mantener el bloqueo total sin excepciones? Sí, bloqueo total. Y quiero un reporte actualizado de todos los intentos que se han hecho desde ayer. Me entregó un papel impreso todavía caliente. Me puse las gafas y leí. 5 intentos en las últimas 24 horas. 5. No se estaban rindiendo. Estaban escalando, intentando con más frecuencia, con más terquedad. 5 intentos. No estaban pidiendo perdón, no estaban reflexionando, estaban tratando de fastidiarme por donde pudieran. Guardé el papel bien en mi bolso y subí a la habitación. Llamé a mi banco y pedí algo más drástico. Necesito bloquear cualquier intento de usar mi DNI en nuevas líneas de crédito, tarjetas nuevas, lo que sea, y necesito alerta inmediata si alguien lo intenta. La operadora, una chica con voz eficiente, fue amable pero profesional. ¿Tiene sospecha de fraude? Tengo la certeza de un intento de uso indebido por parte de un familiar. Hubo una pausa breve. Entendido. Haremos el bloqueo preventivo completo. Ya está protegida, doña Lucía. Cualquier intento será rechazado en automático y se le avisará por SMS, correo y llamada. Le di las gracias con el corazón más tranquilo y colgué. Fue entonces cuando me di cuenta con una claridad total. No solo estaba protegiendo mi dinero de jubilada que tanto me costó. Estaba protegiendo mi dignidad. Me estaba protegiendo de volverme víctima de mi propia familia. Esa noche cené sola otra vez. Pedí una copa de vino tinto, algo que casi nunca hacía, porque siempre pensé que una mujer de mi edad bebiendo sola se veía triste.
Y jugueteé con la copa mientras miraba por la ventana del restaurante. La sierra se veía preciosa, las luces de los pueblos brillando a lo lejos como luciérnagas, las montañas oscuras recortadas contra el cielo. Era una pena que el viaje se hubiera vuelto esta pesadilla. Lo había planeado tanto. Había soñado con momentos bonitos, fotos familiares, risas, buenos recuerdos. Pero tal vez tenía que ser así. Tal vez necesitaba este golpe violento para despertar de décadas de sonambulismo emocional. Sonó mi móvil. No era mensaje, era llamada. Marta. Dudé con el dedo sobre la pantalla. ¿Contesto o no? Pero me ganó la curiosidad. ¿Diga? Doña Lucía, empezó y la voz era otra a la de la mañana. Estaba controlada, suave, casi dulce. Quería pedirle una disculpa sincera por lo que pasó. Exageré muchísimo. Estaba estresada, cansada por el viaje, nerviosa por los niños. No debí tocarle la puerta así. Estuvo muy mal de mi parte. Me quedé callada esperando, dándole un trago al vino. Estuve pensando hoy y me di cuenta de que fui muy injusta. Usted siempre ha sido tan generosa con nosotros, siempre nos ha ayudado tanto. Y yo le pagué con groserías. Lo siento mucho, de verdad. Las palabras eran las correctas, pero el tono estaba mal. Sonaba ensayado, sonaba interesado. Era la disculpa de alguien que quiere algo, no la de alguien que siente algo. ¿Y sobre la tarjeta? Pregunté directa, sin rodeos. Hizo una pausa que duró demasiado. ¿Qué? Los 5 intentos de usar mi tarjeta desde ayer. ¿Tú sabías? Silencio incómodo del otro lado. Doña Lucía. Eso fue Javier el que lo intentó. Él pensó que usted entendería después de que se le bajara el enfado. Estaba tratando de arreglar su situación. No lo hizo con maldad. Claro, echarle toda la culpa a él. La estrategia más vieja del mundo. Marta, dije con una calma que me asombró. Los dos lo intentasteis. Los dos pensasteis que podíais usarme y los dos vais a tener que lidiar con la consecuencia de que yo ya no lo voy a permitir. ¿Consecuencia? Repitió, y la voz ya le estaba cambiando. El barniz de dulzura se le estaba cuarteando. Está hablando como si hubiéramos cometido un delito grave. Solo fue un malentendido por dinero de la familia. Intentasteis usar mi nombre y mi dinero sin mi permiso 5 veces en 24 horas. Exactamente, ¿cómo llamarías tú a eso? Me colgó. No le devolví la llamada. No valía la pena. Terminé mi vino despacio disfrutándolo. Pagué la cuenta con mi propio dinero y subí a la habitación sintiéndome extrañamente fuerte. A la mañana siguiente tenía que tomar una decisión importante: volver a casa antes o quedarme hasta el fin de la reserva que ya había pagado. Había reservado 5 días, apenas iban 3. Faltaban 2 días completos. Pero quedarme ahí, en el mismo hotel que ellos, teniendo que esquivarlos en los pasillos, aguantando miradas pesadas, no tenía sentido. No eran vacaciones, era tortura. Fui a la recepción justo después del desayuno y pedí adelantar mi salida para esa misma tarde. La recepcionista, la misma niña del uniforme impecable, fue muy atenta y procesó todo rápido. ¿Se va antes, doña Lucía? Preguntó con cuidado, con ese tono de quien ya entendió que hay líos familiares. Sí, cambio de planes, cosas que pasan. Asintió entendiendo sin preguntar más. Me devolvió la parte proporcional de lo que ya había pagado y me deseó buen viaje con una sonrisa amable. Regresé a la habitación y empecé a hacer mi maleta despacio, con cuidado. Cada prenda que doblaba parecía traer un recuerdo reciente y doloroso. La blusa azul que usé en la cena de bienvenida cuando todavía pensaba que el viaje sería lindo, de unión familiar. El abrigo de lana que me puse cuando bajamos a ver las luces del pueblo. Todo parecía de otra vida, de otra Lucía. Cuando terminé, me senté en la orilla de la cama y miré alrededor de esa habitación que había sido mi refugio por 3 días. El lugar donde tomé la decisión más difícil de mi vida de madre: dejar de ser el banco de mi hijo y volver a ser una persona. Dejar de ser la solución y volver a ser gente. Vibró mi móvil. Mensaje de Javier. Mamá, supe en recepción que te vas. ¿Es en serio? ¿Te vas a ir así? Contesté con dedos lentos pero firmes. Sí, me voy. ¿Por qué?
Por una pelea tonta. Porque ya no me voy a quedar en lugares donde no me respetan, donde mi sueño no importa, donde mi dinero se ve como un derecho ajeno. No contestó en 5 minutos. Luego llegó. Y nosotros nos quedamos aquí solos. Nosotros, yo, Marta y los niños, ¿cómo nos quedamos? Miré ese mensaje un buen rato y entonces escribí. Os quedáis. Tenéis reserva hasta el domingo como se planeó. Disfrutad, pero pagad vuestras cuentas con vuestro propio dinero. La respuesta fue rápida y desesperada. Mamá, sabes que no tenemos dinero para eso, lo sabes. Entonces vais a tener que resolverlo, cortar gastos, pagar solo lo básico, como hacen los adultos responsables todos los días. Ya no llegó nada después. Bajé con mi maleta haciendo todo el proceso despacio porque mi cuerpo no da para prisas. Pagué mis gastos extras de la habitación, solo los míos, que eran casi nada, y pedí un taxi para la estación de autobuses. Mientras esperaba en el lobby, sentada en un sofá cómodo cerca de la puerta, vi a los dos bajando las escaleras. Javier venía al frente, Marta un poco atrás, con los 2 nietos agarrados de sus manos. Se me apretó el corazón al ver a los niños, Mateo, de 7 años, y Alba, de 5. Ellos no tenían la culpa de nada de esto. Javier se me acercó con pasos pesados. Mamá, ¿en serio te vas así? Sin despedirte bien de los niños. No estoy huyendo de vosotros, Javier. Me estoy saliendo de una situación que se volvió insoportable para mí. Marta dio un paso al frente, agarrando fuerte a los niños como si fueran escudos. Sabe que no tenemos cómo pagar todo aquí. Nos está dejando en una situación imposible. ¿Cómo les vamos a explicar a los niños? Explicadles la verdad, dije mirándola, que para viajar se necesita planear, que no se puede contar con el dinero de otro sin preguntar, que el respeto es la base de cualquier relación. Javier se pasó la mano por el pelo, nervioso, el gesto de siempre. Mamá, porfa, no hagas esto. Por lo menos déjanos usar tu tarjeta estos 2 días. Luego nos arreglamos contigo, hacemos un trato, firmamos un papel, lo que quieras. No, dije simplemente. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan cruel? Miré a mi hijo, a ese hombre que crié con tanto amor, tanto sacrificio, tanta entrega. No estoy siendo cruel, Javier. Estoy dejando que crezcas. Por fin. Mateo, mi nieto, soltó la mano de su mamá y corrió hacia mí. Abuela, no te vayas. Queríamos ir al parque mañana contigo. Me agaché con dificultad, mi rodilla protestando, y lo abracé fuerte. Abuela te ama mucho, mi amor. Siempre te va a amar, pero necesito irme a casa ahora. ¿Por qué? Porque a veces los mayores necesitamos arreglar cosas difíciles, pero no es culpa tuya, nunca lo es. Tú y Alba no tenéis la culpa de nada. Alba vino también agarrándose de mi pierna. Le acaricié el cabello, sintiendo que los ojos se me llenaban de lágrimas por primera vez en días. El taxi pitó fuera. Me levanté con esfuerzo, le di un beso en la frente a cada nieto, cogí mi maleta y empecé a caminar. Javier me agarró del brazo, no fuerte, pero con insistencia. Mamá, espera, por favor. Me detuve. Miré su mano en mi brazo y luego su cara. Suéltame, Javier. Me soltó asustado por el tono que usé. Te quiero, dije sintiendo que se me cortaba la voz. Siempre te voy a querer. Eres mi hijo, pero ya no voy a dejar que me uses como solución para todos tus problemas. Cuando aprendas la diferencia entre amor y conveniencia, entre hijo y parásito financiero, hablamos. Pero mientras tanto, necesito respetarme a mí misma. Salí. El taxista puso mi maleta en el maletero y me subí al taxi sintiendo las piernas débiles. Mientras nos alejábamos, miré por el retrovisor. Javier estaba parado en la puerta del hotel con una mano en el cabello. Solo Marta se había metido con los niños. Ninguno dijo adiós. No lloré. Solo respiré profundo, muy profundo, y sentí algo que no sentía hace mucho. Ligereza mezclada con dolor, libertad mezclada con luto, la sensación rara de estar haciendo lo correcto, aunque duela horrores. El viaje de regreso a casa fue largo y cansado. Horas de autobús hasta Madrid, sentada en un asiento que me lastimaba la espalda, aunque fuera clase supra. Tiempo de sobra para pensar, para dudar de cada decisión.
para casi coger el móvil y hablarle a Javier para decirle que exageré, que todo estaba bien, que iba a liberar la tarjeta, pero cada vez que estaba por flaquear, me acordaba. Me acordaba de la puerta vibrando por los golpes a las 3 de la madrugada, me acordaba de la cara de mi hijo cuando abrió esa puerta y me entregó a la humillación de su mujer sin decir nada para defenderme. Me acordaba de Marta llamándome vieja egoísta. Me acordaba de los 5 intentos de usar mi tarjeta a escondidas y seguía adelante. Cuando llegué a casa ya era casi de noche. Mi piso pequeño, sencillo, con ese olor a cerrado que siempre tienen las casas vacías, pero mío, todo mío. Abrí la puerta, encendí las luces, dejé la maleta en el salón porque ya no tenía fuerzas para llevarla a la habitación y me senté en el sillón. Me senté y me quedé ahí en el silencio absoluto, sintiendo el peso inmenso de todo lo que había pasado. Vibró mi móvil. Mensaje de Isabel. ¿Llegaste bien? Llegué. ¿Cómo estás, de verdad? Pensé en la respuesta correcta. ¿Cómo estaba? ¿Triste? ¿Aliviada? ¿Culpable? ¿Enfadada? ¿Orgullosa? Estaba todo eso junto, un nudo emocional imposible de desatar. Estoy viva, contesté. Y era verdad. Estaba viva, respirando, sobreviviendo. Me llamó de inmediato como sabía que lo haría. Lucía, cuéntame todo lo que pasó después de que hablamos. Le conté desde la patada en la puerta hasta mi salida del hotel, pasando por los 5 intentos de uso de la tarjeta, por la llamada falsa de Marta pidiendo perdón, por la despedida dolorosa con los nietos. Escuchó sin interrumpir, haciendo solo ruiditos de acuerdo, y cuando terminé suspiró tan hondo que retumbó en el teléfono. Fuiste valiente, Lucía. Muy valiente. Fui cruel con mi propio hijo. No. Fuiste madre de verdad. Una madre de verdad enseña límites, Lucía. Enseña consecuencias. Enseña que el mundo no da vueltas alrededor de uno. Javier tenía 42 años y todavía no lo sabía. Eso no es culpa de él, es tuya. Por haberlo protegido de más. Dolió mucho, Isabel. Lo sé, pero iba a doler más seguir siendo usada hasta que te murieras sin haber vivido de verdad. Hablamos más de 1 hora. Me recordó otra vez que yo no era responsable de la inmadurez financiera de mi hijo, que no debía cargar con la culpa de que no supiera arreglársela solo a los 42, que hice lo que pude como madre y que lo demás era problema del como adulto. Hiciste lo que te tocaba, Lucía. Plantaste, regaste, cuidaste. Si la planta no creció bien, ya no es culpa del jardinero que hizo todo lo posible. Es de la planta que no quiso echar raíces propias. Cuando colgué, me sentí un poco mejor, no curada ni en paz, pero cobijada por alguien que me entendía. En los días siguientes traté de seguir con mi rutina normal. Me levantaba temprano como siempre. Me hacía mi café negro sin azúcar, cuidaba mis plantas del balcón, veía mi serie de las 6, cenaba ligero, pero había algo profundamente distinto. No estaba esperando la llamada de Javier pidiendo ayuda. No estaba esperando el mensaje de Marta queriendo que cuidara a los niños. No estaba esperando el chantaje emocional, el favor disfrazado de charla, la emergencia que no era emergencia. Por primera vez en años, décadas tal vez, estaba viviendo para mí, solo para mí. Al 4.º día, Javier llamó. Contesté al 3er timbre con el corazón acelerado. ¿Diga? Mamá, empezó y la voz se le oía cansada, derrotada. Ya regresamos hoy. El viaje fue un desastre total. No dije nada, solo esperé. Marta está furiosa conmigo. Dice que todo es tu culpa, que tú echaste a perder todo, que eres una suegra manipuladora. Casi no me habla. ¿Y tú? Pregunté con la voz más firme de lo que esperaba. ¿Tú qué piensas? Dudó. Y en esa duda oí años de dependencia luchando contra un resto de conciencia. Creo que exageraste, mamá, pero también creo que nos equivocamos, sobre todo yo. Debí haberte defendido cuando Marta pateó la puerta. Lo sé. Era lo más parecido a una disculpa de verdad que iba a recibir. Tal vez era lo máximo que él podía dar en ese momento. Javier, necesito decirte una cosa y necesito que la oigas de verdad, dije sentándome en la silla de la cocina, preparándome. Ya no voy a pagar vuestras cuentas. Se acabó. Ya no voy a ser tu solución financiera automática. Si necesitas ayuda de verdad de una emergencia real, hospital, algo grave, hablamos,
pero se acabó el tiempo de que yo mantenga a tu familia mientras tú trabajas. Silencio pesado del otro lado. Mamá, ¿cómo lo vamos a hacer? Contamos contigo. Como todo el mundo. Trabajad, planead, cortad gastos. Tenéis 2 sueldos entrando en casa. Se puede vivir si ajustáis vuestro nivel de vida. Pero siempre hemos contado contigo, siempre desde que me casé. Lo sé. Y fue error mío haberlo permitido. Te enseñé que mamá es un banco, pero no lo soy. Soy madre y una madre que ama también dice que no. Respiró hondo y oí un ruido ahogado, como si estuviera aguantando el llanto. Ya no me quieres, mamá. ¿Es eso? La pregunta me atravesó como una cuchilla afilada. Te quiero, Javier, mucho, demasiado, tal vez. Pero el amor no es la obligación de pagar todo. El amor no es aceptar faltas de respeto callada. El amor también es enseñar, es poner límites, es dejar que crezcas aunque me duela a mí. Y necesitas crecer. Tienes 42 años. Se quedó callado un tiempo que pareció eterno. Luego dijo bajo, casi en un susurro. Está bien, mamá. Voy a intentarlo. Y colgó. Me quedé mirando el móvil en mi mano, sintiendo que el dolor me apretaba el pecho como un tornillo, pero sabía en el fondo del alma que hice lo correcto. Pasaron 2 semanas, 2 semanas largas sin noticias de él, sin ver a mis nietos, sin saber cómo estaban. Fueron 2 semanas de una soledad pesada, de dudar de todo, de preguntarme si no había sido una vieja demasiado dura, hasta que mi hermana me habló con la voz alterada. Lucía, ¿viste lo que puso Javier en el Facebook? No, casi no toco eso. ¿Qué? Vete a ver ahora mismo. Abrí la aplicación con manos temblorosas, busqué su perfil y vi la publicación reciente de hacía 2 horas. A veces las personas que más amamos son las que más nos decepcionan. Familia es quien está en las malas, no quien te abandona cuando más lo necesitas. Aprendí esto de la peor forma. Sentí el impacto de las palabras como un golpe en el estómago. Me estaba acusando públicamente. Me estaba pintando como la madre cruel, la que abandona, la villana. Bajé la pantalla y leí los comentarios. Había docenas. Había gente apoyando. Ánimo, Javier, te mereces algo mejor. Había gente preguntando, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Había gente ofreciendo ayuda, si necesitas charlar, aquí estamos. Y había una respuesta de Marta fijada arriba como si fuera la más importante. Cierto, amor. Uno solo descubre quién importa de verdad en los momentos difíciles. Tu madre ya mostró quién es. Pero vamos a estar bien. Nos tenemos el uno al otro y con eso basta. Cerré la aplicación con las manos temblando. No me iba a defender públicamente. No iba a exponer a mi familia, mi dolor, mis razones para que extraños juzgaran. Los que tenían que saber la verdad ya la sabían. Pero dolió. Dolió hondo. Como duele la traición, como duele la ingratitud. Esa publicación cambió algo fundamental en mí. Me di cuenta de que para Javier y para Marta yo me había vuelto la mala del cuento. Era la madre cruel que abandonó al hijo necesitado. Era la suegra malvada que no aceptaba a la nuera. Yo era el problema y tal vez en su cabeza sí lo era, porque cambié las reglas a mitad del juego. Quité el tapete sobre el que pisaban cómodamente desde hace años. Pero yo sabía la verdad y la verdad era que me había salvado de volverme una sombra de mí misma. En las semanas siguientes empecé a reorganizar mi vida por completo. Fui al banco en persona, hablé con el gerente, rehice todo mi plan financiero, mostré el historial de transferencias de los últimos años. Se quedó impresionado con las cantidades. Usted estaba prácticamente manteniendo a otra familia, dijo con cuidado profesional. Estaba. Pero ya no. Quité el nombre de Javier de todo lo que todavía tenía vinculado. Descubrí que yo era su aval en 2 tiendas departamentales. Pedí que me quitaran de inmediato. Descubrí que tenía una tarjeta adicional de mi cuenta corriente que ya ni me acordaba. La cancelé al momento. Descubrí que mi DNI estaba como contacto de emergencia en varias de sus cuentas. Pedí que me borraran. Cada cancelación, cada retiro, cada corte era una pequeña liberación. También empecé a hacer cosas que no hacía hace años, cosas que siempre posponía porque no tenía tiempo o no sobraba dinero. Regresé al grupo de costura de la parroquia, donde las señoras me recibieron con abrazos.
Agendé citas médicas que venía pateando: dentista, oculista, ortopedista. Me compré ropa nueva, no mucha, pero unas piezas bonitas, cómodas, solo para mí. Compré unos zapatos ortopédicos mejores que no me molestaran tanto. Compré libros de letra grande que quería leer y empecé a darme cuenta poco a poco, día tras día. Se me había olvidado por completo vivir mi propia vida. Me pasé 73 años viviendo para los demás. Primero para mi esposo que me dejó, luego para mi hijo, luego para la nuera y los nietos. Se me olvidó que yo también era persona, que también merecía cosas buenas, que también tenía derecho a decir que no. Un día estaba en el parque cerca de casa, sentada en un banco de madera debajo de un árbol frondoso tomando el sol de la tarde cuando una conocida de antes, doña Mari, se sentó a mi lado. Lucía, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu hijo? Sonreí sin mucha emoción. Está bien, ahí va con su vida. Y los nietos deben estar creciendo bien rápido. Sí, creciendo. Se dio cuenta de que no quería hablar mucho del tema y cambió de conversación. Empezó a contar de la remodelación de la iglesia, del mercadillo, de cosas ligeras. Pero cuando se fue, me quedé pensando. Los nietos, ni los había visto desde ese día en la sierra, desde ese abrazo apretado antes de subirme al taxi. ¿Será que Javier me estaba impidiendo verlos usando a los niños como moneda de cambio, como castigo? Esa noche le llamé. Necesitabas saber. Contestó al quinto timbre con la voz cansada. ¿Mamá? Hola, Javier. Quería saber de los niños. ¿Cómo están? ¿Están bien? Ahí van. ¿Puedo verlos? Los echo de menos. Silencio largo y pesado. Javier, ¿sigues ahí? Sí, mamá. Yo creo que es mejor que dejes pasar un tiempo todavía. Están confundidos con todo lo que pasó. Preguntan por ti, pero no saben qué pasó de verdad. ¿Confundidos? ¿Cómo? ¿Qué les dijiste? No les dije nada del otro mundo, solo que la abuela se tuvo que ir antes, que tuvo un problema. Y yo puedo explicarles, puedo verlos, llevarlos al parque, hablar. No, mamá, todavía no. Creo que primero tienes que pedir una disculpa de verdad, reconocer lo que hiciste para que entonces podamos normalizar las cosas. Sentí que el coraje me subía caliente y rápido. ¿Pedir disculpas? ¿Exactamente de qué? De haberme defendido de la humillación en ese viaje, de haber bloqueado todo, de haberos dejado sin nada pasando apuros en el hotel. Cerré los ojos con fuerza, respirando hondo para no estallar. Javier, pateaste mi puerta a las 3 de la madrugada con tu mujer echándome a gritos. Intentaste usar mi tarjeta sin permiso 5 veces. ¿Cómo quieres que pida perdón por haberme defendido? Cuando pidas disculpas de verdad, con humildad, hablamos de que veas a los niños otra vez. Sentí que el mundo se me caía encima. Estaba usando a mis nietos como arma. Me estaba impidiendo verlos hasta que me doblara, hasta que volviera a ser la madre sumisa que paga todo callada. Javier, dije con la voz temblando de rabia contenida. No voy a pedir perdón por haberme respetado nunca. Y si estás usando a mis nietos, a unos niños inocentes, como moneda de cambio para manipularme, entonces estás siendo mucho más cruel de lo que me acusas a mí. ¿Cruel? Tú fuiste la cruel, mamá. Tú nos abandonaste. Colgué. No porque no tuviera respuesta, sino porque sabía que ya no servía de nada. La charla se había vuelto un círculo vicioso. Esa noche lloré. Lloré por primera vez desde que todo empezó. Desde esa madrugada en el hotel. Lloré sola en mi cama, abrazada a la almohada, llorando no por arrepentimiento de lo que hice, sino por luto. Luto de la familia que pensé que tenía. Luto del hijo que creía haber criado. Luto de la ilusión de que el amor familiar era incondicional. Pero al día siguiente me levanté, me lavé la cara con agua fría, tomé mi café, cuidé mis plantas y seguí adelante. Porque la vida sigue, aunque duela, aunque parezca imposible, la vida sigue y uno tiene que elegir si sigue con ella o se queda parado en el dolor. Pasaron 2 meses enteros, 2 meses largos sin ver a mis nietos, sin hablar de verdad con mi hijo, sin convivencia familiar alguna. Fueron los 2 meses más solos y al mismo tiempo más reveladores de mi vida. Pero en esos 2 meses aprendí algo fundamental. Aprendí a vivir de nuevo, a vivir para mí. Empecé a ir a un grupo de caminata para adultos mayores en el Retiro 3 veces por semana. Conocí gente nueva,
Hice amistades sinceras. Conocí a doña Laura, una señora de 80 años que tenía más energía que muchos jóvenes, que se reía fuerte y no tenía miedo de decir lo que pensaba. Un día, después de caminar, mientras bebíamos agua sentadas en un banco, me contó que ella también había pasado por algo parecido con su hijo. Yo mantuve a mi Rodrigo hasta que cumplió 50, dijo moviendo la cabeza. 50, Lucía. Vivía conmigo. Yo pagaba todo. Él trabajaba, pero se gastaba lo suyo en tonterías y usaba lo mío para lo básico. Hasta que un día me cansé. Le dije, o te haces cargo de tu vida o te vas de mi casa. Pensó que estaba bromeando. Y acto seguido lo eché. Le puse las maletas en la acera. Se pasó 2 meses sin hablarme, insultándome con los parientes, diciendo que era una madre desalmada. ¿Y sabes qué pasó? Negué con la cabeza curiosa. Se las arregló solo. Consiguió un mejor trabajo. Alquiló un piso pequeño, pero suyo, organizó su vida. Hoy me da las gracias. Dice que lo salvé de ser un niño adulto para siempre. Solo necesitaba que yo dejara de facilitárselo todo. Eso me dio una esperanza pequeña, pero real. Tal vez algún día Javier entendería. Tal vez algún día me daría las gracias. Hasta que una tarde de jueves sonó mi móvil, número desconocido local. Sí, doña Lucía. Le llamamos del colegio de Mateo. Mi corazón se aceleró al instante. Mateo, mi nieto mayor. Sí. ¿Pasó algo? No se preocupe, nada grave. Pero Mateo se cayó en el recreo y se lastimó el brazo. Está llorando mucho. Su padre no contesta al móvil y su madre tampoco. Usted aparece como contacto de emergencia secundario. ¿Podría venir a por él? Creemos que es mejor que alguien lo lleve a hacerse una radiografía. Voy para allá ahora mismo. Ya salgo. Cogí mi bolso con las manos temblorosas. Cogí mi bastón y me fui. El colegio estaba a 20 minutos en autobús. Fui lo más rápido que mi cuerpo me dejaba. Cuando llegué, Mateo estaba en la enfermería, sentado en una sillita con el brazo vendado provisionalmente, llorando bajito. Cuando me vio entrar, la carita se le iluminó. «¡Abuela!», gritó y corrió a abrazarme, olvidándose del brazo por un segundo. Lo abracé con toda la fuerza que tenía, sintiendo ese olor a niño, ese olor a jabón y sudor de juego, esa pureza total. «¿Te duele mucho, mi amor?» «Un poquito, pero fui valiente, abuela. No lloré cuando me caí, solo después. Sonreí con lágrimas en los ojos. Sé que fuiste valiente, siempre lo eres». La directora me explicó que fue una caída fea en el recreo, que otro niño lo empujó sin querer y Mateo cayó mal. Nada que pareciera grave, pero era mejor la radiografía para asegurar. Me llevé a Mateo directo a urgencias. En el camino en taxi habló sin parar, como hablan los niños, saltando de un tema a otro. «Abuela, ¿por qué te perdiste? No te vemos hace un montón». Respiré hondo, eligiendo las palabras. No me perdí, amor. Solo necesité cuidarme a mí misma. Los mayores a veces tenemos que hacer eso. Mi papá dijo que te enfadaste con nosotros. Sentí que se me apretaba el corazón. No estoy enfadada con vosotros jamás. Contigo y con Alba, nunca. Vosotros no hicisteis nada malo. Os quiero más que a nada. Entonces, ¿por qué ya no vienes? ¿Por qué ya no nos cuidas los jueves? Porque a veces los mayores necesitamos arreglar cosas entre nosotros, pero no tiene nada que ver con vosotros. Vosotros sois inocentes, sois perfectos. Pareció aceptar eso y volvió a hablar del colegio, de sus amigos, de los dibujos nuevos que estaba viendo. En el hospital le sacaron la placa. Gracias a Dios no había nada roto, solo un esguince leve en la muñeca. El doctor le recetó antiinflamatorio, hielo y reposo unos días. Cuando salimos, ya era tarde. Llevé a Mateo a comer una hamburguesa que le encantaba. Y luego le llamé a Javier. Finalmente contestó con voz irritada. «¿Qué pasó, mamá?» «Javier, estoy con Mateo. Llamaron del colegio porque se hizo daño y vosotros no contestasteis. Lo traje al hospital. Está bien, solo es un esguince». Silencio tenso. «¿Está bien, de verdad?» «Sí. Ya le sacamos la placa. Ya tengo la receta.
Estoy con él ahora. Vale, voy a por él entonces. ¿Dónde estáis? Estamos en una cafetería cerca del hospital. Pero Javier, necesito hablar contigo. Ahora no, mamá. Sí, ahora. Necesito ver a mis nietos. Ellos no tienen la culpa de lo que pasó entre nosotros. Respiró hondo, claramente molesto. Hablamos cuando llegue allá. 30 minutos después llegó Javier. Tenía la cara cansada de siempre, ojeras profundas, la ropa arrugada, la barba más crecida. Parecía que había envejecido años en 2 meses. Cuando vio a Mateo comiendo su hamburguesa tranquilo, se relajó un poco. Hola, campeón. ¿Cómo va ese brazo? Me duele un poquito, papá, pero mi abuela me trajo y me compró una hamburguesa. Javier me miró y en esa mirada había algo distinto. No era gratitud todavía, pero era menos rabia. Mamá, gracias por haberlo traído. Mi móvil se quedó sin batería. El de Marta estaba en silencio. No tienes que agradecer. Es mi nieto. Siempre voy a estar para él. Javier se sentó en la silla junto a mí mientras Mateo terminaba de comer. Nos quedamos en un silencio incómodo unos minutos. Entonces habló bajo. Las cosas están difíciles, mamá, muy difíciles. Sin tu ayuda nos las estamos viendo negras. Tuvimos que quitar el cable. Tuvimos que recortar la mitad de las cosas. Marta tiene que trabajar más horas. Yo también. Casi no vemos a los niños. No dije nada, solo escuché. Y yo he estado pensando mucho en todo, en cómo siempre conté contigo, en cómo nunca aprendí a arreglármela solo de verdad. Miré a mi hijo y vi algo que no veía hace años. Conciencia. Marta también está enfadada conmigo ahora. Dice que soy un débil, que debía haberte retenido, que debía haber hecho que volvieras a pagar todo. Pero yo creo que tal vez tenías razón, mamá. Mi corazón se aceleró. ¿Razón en qué? ¿Razón en parar? ¿Razón en decir que no? Tengo 42 años y todavía esperaba que mi mamá me resolviera todo. Eso no es normal, no es sano. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Javier, no estoy pidiendo dinero ahora, se apresuró a decir. No es eso. Solo quería que supieras que estoy intentando crecer. Intentando ser el adulto que debía haber sido hace mucho tiempo. Le cogí la mano sobre la mesa. Es todo lo que siempre quise. Que fueras independiente, que fueras fuerte, que fueras capaz. Va a tardar. Hicimos mucha tontería financiera contando contigo, pero estamos tratando de arreglarlo. Y sobre ver a los niños, suspiró. ¿Los puedes ver? Claro que sí. Necesitan a su abuela y yo no debía haberlos usado para castigarte. Estuvo mal. Nos quedamos hablando un rato más. No de dinero, no del pasado, solo de los niños, de cómo les iba en el colegio, de los planes pequeños del día a día. Era superficial todavía, pero era un comienzo. Cuando se fueron, Mateo me abrazó muy fuerte. Abuela, ¿vienes a casa la próxima semana? Sí voy, mi amor. Sí voy. Regresando a casa en el autobús, sola, miré por la ventana la ciudad pasar y pensé en todo. En lo difícil que había sido, en lo difícil que seguía siendo, en que probablemente siempre lo sería porque la familia es complicada, es dolor y amor revueltos, es límite y afecto luchando a diario. Pero no me arrepentí. No me arrepentí de haber dicho que no, de haberme respetado, de haber puesto un límite. Porque a veces el amor de verdad es saber decir no, es enseñar consecuencias, es dejar caer para que la persona aprenda a levantarse sola. Y eso fue lo que hice. Sobreviví, elegí, me encontré y ahora, a los 73 años, finalmente estaba empezando a vivir mi propia vida. No la vida de una madre banco, no la vida de una mujer sin límites, sino la vida de Lucía, solo Lucía. Una mujer que sabe decir no, una mujer que se respeta. Una mujer que finalmente entendió que el amor sin límites se vuelve abuso y que la bondad sin límites se vuelve debilidad. Me había pasado 73 años siendo fuerte para los demás. Ahora tocaba ser fuerte para mí. Ahora, si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Si llegaste hasta el final, comenta desde dónde escuchaste mi historia y qué hora es donde estás. Gracias y hasta el próximo encuentro.